Buenas noches, regresa Enfoque de Actualidad y esta noche vamos a hablar del inicio del curso escolar. Buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad en este inicio de temporada donde hablamos del comienzo del curso escolar. Si el panorama político español se encuentra entre la incertidumbre y la pérdida de confianza de los ciudadanos, lo relativo a la educación no es ajeno a este sentimiento general. Las familias se enfrentan al gasto que supone la compra de material, pero también a otros asuntos relacionados con el constante cambio de legislación, el número de alumnos por aula, la reválida o la eliminación de determinados estudios de humanidades y otras series de cuestiones que preocupan mucho en este momento. Desde 1970 se han sucedido 7 leyes de educación distintas, 2 con UCD, 4 con el PSOE y 1 con el PP. La LOMCE es la 8ª con el actual caos y la espada de Damocles de la convocatoria de unas terceras elecciones generales. Ahora sí, parece inútil pedir un gran pacto entre las fuerzas políticas para que se consolide el sistema educativo de una forma eficaz, con calidad y basado en el esfuerzo, el conocimiento y la innovación, que no esté pensado exclusivamente como un instrumento partidario. Este pacto es estrictamente necesario. Hoy nos va a acompañar en el plató el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez. Pero antes vamos a tener la información de los datos, la información del estado actual de la cuestión. Buenas noches, bienvenida Victoria Domínguez. Muy buenas noches, Aurelio, y buenas noches a todos. Vamos a ver cómo se presenta el curso escolar. Pues sí, vamos a ver cómo se presenta este nuevo curso y comenzamos por los datos del curso escolar en la provincia de Segovia. Son datos todavía provisionales, pero no diferirán mucho de los que terminen siendo definitivos. Segovia cuenta con 53 centros públicos de infantil y primaria, 21 de secundaria y 4 concertados, además de 4 centros de enseñanzas de régimen especial. El nuevo curso ha comenzado con una matrícula inferior a la del pasado. Son 24.391 alumnos que se reparten así. 568 en el primer ciclo de educación infantil hasta 3 años, 10 más que el año pasado, y 3.870 en el segundo ciclo, de 3 a 6 años. Son 152 menos. En primaria, la provincia tiene 8.644 escolares. La matrícula es casi idéntica a la del curso anterior, mientras que en ESO baja en 34 estudiantes, se sitúa en 5.916. Hay más alumnos de bachillerato, 2.562, y también más en formación profesional, donde se da el aumento más acusado. En educación especial se han matriculado 76 escolares. En cuanto a los docentes, hay menos maestros, 1.059, y más profesores de secundaria, 1.021. Ligero descenso en educación especial y orientación, en total 2.255, 5 más que en el curso 15-16. La situación de bloqueo político mantiene en una gran incertidumbre al sistema educativo, y es que la LOMCE, que termina de aplicarse este año, solo tendría futuro si el Partido Popular sigue en el gobierno. La LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora Educativa, se aprobó a finales de noviembre de 2013, con el voto favorable del PP en mayoría absoluta y el compromiso de toda la oposición de derogarla en cuanto cambiara el reparto de fuerzas en el Parlamento. De hecho, en la efímera legislatura pasada se comenzó a tramitar la paralización, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y Esquerra Republicana. Con la LOMCE, el Gobierno perseguía los objetivos de garantizar la igualdad de oportunidades, recuperar la calidad de la enseñanza, universalizar la excelencia educativa y combatir el desempleo juvenil. Una ley que introduce las evaluaciones externas, las reválidas y la FP básica y 3 tipos de bachillerato, y mantiene la religión como materia obligatoria en primaria y secundaria, creando como alternativa valores éticos y suprimiendo educación para la ciudadanía.
Los partidos que se oponen a esta enésima ley educativa critican fundamentalmente que va contra la educación pública y que se elaboró de espaldas a los profesionales de la enseñanza. Y 13 comunidades autónomas que no gobierna el PP han anunciado su insumisión a la ley. La LOMCE comenzó a aplicarse en el curso 2014-2015 y la implantación terminaría este año con las polémicas reválidas en secundaria y en bachillerato. Son unas pruebas que hay que superar obligatoriamente para conseguir los títulos de graduado en ESO y bachiller. En pleno verano, a finales de julio, el Gobierno en funciones aprobó el decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y bachillerato. Con ella se quiere tener elementos objetivos para comparar resultados en todo el sistema educativo español y ayudar a los alumnos a orientar su trayectoria educativa. Mientras que las evaluaciones de primaria en tercero y sexto son de diagnóstico y no tienen consecuencias académicas, las que se ponen en marcha este año son imprescindibles para obtener el título, tanto de secundaria como de bachiller. Los exámenes tienen 3 partes. En la primera se evalúan las materias troncales con 200 preguntas, en la segunda 2 materias troncales de opción con 100 preguntas y en la tercera una asignatura específica con 50 preguntas, 7 exámenes en un máximo de 4 días. Hay que sacar al menos un 5, en ambos casos 2 convocatorias. En la nota final la reválida cuenta como un 30% para la ESO, un 40% en bachillerato. Estas pruebas han encontrado oposición entre los propios alumnos. El sindicato de estudiantes las califica como reválidas franquistas y asegura que buscan expulsar del sistema educativo a miles de jóvenes y lanzarlos a un mercado laboral precarizado. Y un joven gaditano, Isidro Martínez, de 14 años, ha reunido 240.000 firmas contra estas pruebas. Dice que cierran puertas cuando lo que hace falta es un sistema que anime y estimule a continuar con los estudios, que premie el esfuerzo y la progresión a lo largo de los años. Arco Ramírez mantiene sus rebajas, la calidad de Arco Ramírez con los mejores precios. Chalets en Robledo desde 168.300 euros. Pisos en el campo de Polo desde 41.756 euros. Infórmese en el 921 47 14 74 y en nuestra página web arco-ramírez.com. Arco Ramírez, oportunidades como esta no se pueden dejar escapar. Bueno, pues hasta aquí la presentación del tema. Estos son los datos, Aurelio, del curso escolar en Segovia y también los datos sobre esta ley, sobre las reválidas, que es lo más polémico. Y simplemente añadir que la reválida de ESO este año, aunque se realice, no tendrá valor académico. Muchísimas gracias, Victoria Domínguez, por enfocarnos el tema de cómo se ha iniciado el curso en Segovia. Hoy vamos a tener oportunidad de hablarlo en el programa con el director provincial de Educación. Ahora despedimos a nuestra compañera Victoria Domínguez y nos Buenas noches, y nos vamos exactamente a la calle a ver qué piensan los ciudadanos del comienzo del curso escolar, con nuestra compañera Noelia Duque. El curso 2016-2017 estará marcado por la implantación de la recta final de la LOMCE. En medio de un gobierno inexistente, la educación se ha convertido en uno de los grandes temas sobre la mesa para posibles pactos. Y, entre tanto, a las reválidas de primaria, en junio se sumarán las de ESO y bachillerato. ¿Pero qué opinan de toda esta situación los estudiantes segovianos? ¿Qué os parece la aplicación de la LOMCE y de las reválidas, que haya que hacer evaluaciones al final de cada ciclo? Pues me ha parecido muy mal, me parece fatal. Que tengamos que hacer un examen después de haber aprobado todo lo que hemos tenido que aprobar. Me parece normal, porque si lo apruebas, pues lo apruebas, y luego no apruebas otro examen, pues mala suerte, pero ya se ha aprobado. O sea, es más fácil el segundo que tercero, y luego es mucho más el esfuerzo de tercero a cuarto. Nos está afectando mucho porque hemos repetido segundo de bachillerato y cambian todo el temario, todo, nos obligan a presentarnos a un examen de 7 asignaturas, cuando antes solo eran obligatorias 4 y nos joroba muchísimo. Con la reválida nos hacen presentarnos a 7 asignaturas y lo único que hacen es meternos muchísimo temario, nos han subido las asignaturas a las que hay que presentarse y es que vamos a escupir información, o sea, es que no aprendemos absolutamente nada, memorizar y luego escupirlo todo en un examen. Con todos los contenidos que han metido y todas esas cosas no me parece bien. Las reválidas y todo eso, jugárselo todo a un examen, no me parece bien. Pues la verdad es que nos fastidian a bastantes, porque yo que, por ejemplo, no quiero seguir estudiando en la universidad, a mí no me incumbe tanto, pero
el título no me la llegan a dar, entonces es lo que nos molesta. Pero a los que van a seguir a la universidad, a los que me imagino que les molestará más. A mí no me parece muy bien, porque yo qué sé, para la gente que vaya a repetir segundo y bachillerato, pongamos, pues tiene que estudiar nuevas asignaturas que no tienen nada que ver con lo que han estudiado. Solo valoran la nota de ese examen final, no tienen en cuenta nada más. Solo es si lo apruebas, pues bien, y si no, pues aunque lleves todo el curso bien, pues mala suerte. Ha empezado el curso y realmente no se sabe cómo va a ser ni el examen, ni si luego tendréis que hacer una prueba de acceso a la universidad o lo que fuera lo que hasta ahora ha sido la selectividad. Pues nada, esperando estamos. Porque no nos explican nada. Nada, tampoco. pero los profesores tampoco saben nada ni nada. Tienen una reunión en noviembre para ver cómo va a ser y ya nos dirán. No sabes a lo que te vas a enfrentar ni nada, vas a la aventura. Yo creo que no va a funcionar, creo, no sé, porque todavía hay que esperar las terceras elecciones, que yo creo que también... Nosotros nos quejamos, pero nadie nos escucha. O sea, el que ha hecho la ley, o sea, yo creo que no tiene hijos estudiando ni nada, o sea, es que no han pensado en nosotros para nada. Ese es el testimonio de la calle recogido por nuestra compañera Noelia Duque. Volvemos en unos minutos después de la publicidad. Buenas noches, estamos en Enfoque de Actualidad y en este primer programa de la temporada, coincidiendo con el comienzo del curso, ya tenemos tema para hablar y para ofrecerles a todos ustedes los datos más importantes que rodean a ello. Para ello también se encuentra con nosotros el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Creo que usted anunció hace muy poquito su jubilación, creo que será una de las apariciones en público en el cargo ya casi las últimas. De las últimas, efectivamente, porque está prevista para el 4 de noviembre, con lo cual, bueno, pues es el último curso que he coordinado su puesta en marcha y a partir de ese momento pues pasaré a otro estatus distinto y a disfrutar de cosas distintas. No digo yo que no vaya a extrañar también todo esto, porque son 12 años en la dirección provincial y muchos más años como profesor y como director del Andrés Laguna, pero bueno, es lo que toca y es la decisión que he tomado y adelante con ella. Sí, tenemos que comentar que invitamos a un representante de la Federación de las Asociaciones de Padres y Madres que no tienen una postura definida, no han reunido la Junta Directiva y no tienen una postura definida del inicio del curso. Y también invitamos a una profesora, miembro de la coordinadora por la escuela pública, pero le ha sido imposible venir en este momento esta noche, con lo cual tenemos nuestro invitado, como le he presentado antes, el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, y yo creo que sí que su opinión es suficientemente sólida como para darnos la información de cómo ha comenzado el curso, tanto en primaria como secundaria, formación profesional, bachillerato, enseñanzas profesionales de artes. ¿Cómo ha comenzado el curso? Bueno, ha comenzado con absoluta normalidad, como se ha visto, ¿no? Tanto primaria, el pasado lunes, y este lunes comenzó secundaria, no toda la secundaria, quedan algunos ciclos formativos, quedan las enseñanzas artísticas para el día 26 y el día 30 incluso las escuelas oficiales de idiomas. Pero bueno, el grueso, digamos, ha comenzado, como digo, con absoluta normalidad. No es fácil y que no haya ningún incidente relevante, hablo. Incidentes relevantes no ha habido ninguno porque tenemos, pues no sé, 164 líneas de transporte, que es hasta difícil. A veces uno no se lo acaba ni de creer que no haya habido ningún incidente, que no es nada extraño, algún despiste, algún olvido y demás. Y por eso digo, bueno, pues yo estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo de toda la dirección provincial para esa puesta en marcha del curso y, por supuesto, también, y nunca los olvido, a los directores de los centros. Creo que los directores, los equipos directivos en general, son algo muy, muy importante en el normal funcionamiento de los centros. A ellos hay que agradecerles el esfuerzo que hacen también para que todo comience con la normalidad que ha comenzado. Dentro de esos problemas menores a los que hace referencia,
Yo no sé si se podría destacar alguno, aunque no hayan tenido una trascendencia especial, que no se pueden considerar como problemas graves. También sí que queríamos que explicara a los telespectadores si ha subido el número de alumnos, ha bajado el número de profesores, ha subido, cuáles son las causas. Ha descendido el número de alumnos. Yo iría incluso más lejos. En vista de esos datos, yo diría que hemos perdido más alumnos de los que las estimaciones dicen. Y es una cuestión puramente demográfica, es decir, no hay que buscar más allá. Y además se nota en el hecho de que allá donde hay un descenso del número de alumnos es en infantil, en el segundo ciclo de infantil, es decir, el que ya no es la guardería, el puramente educativo. Ahí es donde perdemos alumnos y claro, lo malo es que esa pérdida de alumnos se va a ir arrastrando a lo largo de los años hacia primaria y luego hacia secundaria obligatoria y luego hacia bachillerato. Cierto es que se mantiene cierto equilibrio y no hay demasiada pérdida porque bachillerato o ciclos formativos o la nueva formación profesional básica hacen que haya un aumento en estos niveles superiores. Entonces con ese aumento se equilibra un tanto, aún así perdemos alumnos y yo te repito, yo creo que, porque estos son estimaciones, al principio lo que hacemos son estimaciones, cuando nos encontramos con los datos reales veremos que la pérdida todavía es un poco mayor, no esos 160, 161, sino probablemente alguno más, ¿no? ¿Y los profesores? ¿El número de profesores es el correcto? ¿Quizá los recortes han impedido contratar algún interino? No. Yo hace tiempo en las juntas de personal, por ejemplo, cuando comenzamos el curso, ahora que vamos a tener la primera del curso, yo siempre le digo, decidme un centro que necesite realmente más. O sea, bueno, todo el mundo puede decir que estaría mejor con 4 profesores más, pero realmente tiene los que necesita. Y ese es el planteamiento que yo siempre hago. Y al final no me acaban de decir uno. Y es más, se lo he comentado en las últimas reuniones de directores que hemos tenido, y les he dicho que si ellos en cualquier momento detectan que es necesario, que nos lo trasladen, lo justifiquen, lógicamente, y desde luego la Dirección General de Recursos Humanos no nos ha puesto ninguna pega a los incrementos. Es decir, si hablábamos como datos estimativos también de 2.255, estoy seguro que a día de hoy es probable que haya 2.200, casi 70 o 60 y tantos, porque hemos incorporado profesores de la FP básica, profesores del PEMAR que estaban por autorizar, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay un incremento de profesores a pesar de que perdemos alumnos o perdemos algunas unidades en infantil y alguna en primaria, pero aumentamos en grupos en bachillerato y en formación profesional. ¿Y los centros? ¿Les hemos encontrado en perfecto estado de revista? Bueno, sí, en general todos, o casi todos. Tenemos, por ejemplo, una obra que, bueno, para mí es muy importante porque va a ser un poquito el colofón de un proyecto inicial en el que dijimos que el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza no estaba en condiciones adecuadas. Se veía, se detectaba claramente y entonces comenzamos una rehabilitación integral hace 3 años que finaliza precisamente ahora. Si bien una parte de la obra está acabada, lo que es la fachada, que no va a interferir demasiado en el normal desarrollo de las actividades, pues se acabará probablemente a mediados de octubre. Quiere decir que ahí, por ejemplo, pues no hemos podido acabar, pero hay obras evidentemente que si una obra es de 3 meses no la podemos acabar en 2 en el verano por mucho empeño que pongamos, ¿no? Y tenemos ese caso y tenemos, creo que el Martín Chico que daban algunos remates y por otro lado, pues Cantalejo, ahí tuvimos un problema al instituto, tuvimos un problema que es que en la adjudicación de la obra, o sea, quedó desierta la adjudicación, cosa que en los tiempos que corren es bastante extraño, pero fue así y como fue así tuvimos que volver a licitar y ese tiempo que hemos perdido nos hace que hayamos empezado hace poco, pero bueno, con la colaboración de los equipos directivos, de los profesores, de los chicos y la comprensión, digamos, de los padres, yo creo que esas obras que son necesarias, pues hay que finalizarlas ya. O sea, podemos decir que las infraestructuras en Segovia y su provincia son óptimas para
poder recibir una educación Están en buenas de calidad condiciones. y también con profesores para poder recibir una educación Y además, de calidad. habría que yo destacaría además otra cosa. El nivel de inversión ha subido. En las obras de reparación y mejora, no hablo de obras nuevas como el Colegio de Valverde o el instituto que ya se va a encargar el proyecto, o el pabellón del Peñascal, que ojalá ya de una vez por todas podamos acabarlo. No hablo de obra nueva, pero sí en obras de reparación y mejora, date cuenta que estamos llegando a unos niveles de cerca de 1,5 millones vamos a tener este año. Ese nivel ya prácticamente era el que teníamos, hombre, si no en las épocas previas a la crisis, pero poco después. O sea que estamos recuperando inversión en obras, cosa que es importante. Y también hay que recuperar, y esa es la idea del consejero y de todo su equipo, la inversión en equipamiento también. El equipamiento, en los casos de la formación profesional, a veces se queda ya un poco obsoleto y estamos procediendo a una renovación del mismo. Antes hemos estado viendo el testimonio de adolescentes hablando de la reválida. Yo no sé si incluso personalmente, usted como director provincial, pero además a nivel personal, ¿no? En la calle no hay gente que le pregunta a amigos que le dicen, bueno, a ver, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Es obligatoria la religión ahora? ¿No es obligatoria? ¿Va a haber reválida? ¿La educación para la ciudadanía ya desaparece? ¿Cómo va a quedar todo esto? Porque estamos en un vaivén constante, ¿no? Hablábamos antes también de la cantidad de leyes que, que han salido de la democracia, con la LOMCE, la octava. Sí, yo creo que es un clamor en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero luego a la hora de la verdad no nos ponemos de acuerdo, o no se ponen de acuerdo, porque se nos escapa, digamos, a nosotros. Pero a la hora de la verdad lo que es cierto es que una reforma educativa tiene que tener un recorrido más largo de cualquiera de las leyes que han tenido. O sea, curiosamente, y ahí te hablo a nivel personal como me pides, yo creo que la mejor ley que ha habido es la ley del 70, y la ley del 70 porque tuvo margen suficiente, tiempo suficiente para irse desarrollando, porque las leyes educativas luego lo que se hace es que se van mejorando, es decir, y se va modificando aquello que falla, y se van adaptando. Pero claro, cuando no tienen tiempo suficiente es difícil, ¿no? O sea que, más allá de que sean mejores o peores y que tengan determinados déficits del tipo que sea, desde luego urge ponerse de acuerdo en una ley educativa. Claro, la situación política actual hace que ni para la ley de educación ni para absolutamente nada. Pero eso está haciendo bastante daño. Eso por un lado. Hay que ir a una ley educativa consensuada, y yo entiendo que no es tan difícil, y es más, yo soy de los que piensa que hace no mucho, cuando el ministro era Gabilondo, pues creo que ahí las posturas estuvieron pero que muy cerca, y la LOMCE, curiosamente, a pesar de lo que luego se dice, recoge muy buena parte, no digo que sea solo eso, ¿no?, pero muy buena parte de los acuerdos a los que se habían llegado allí en ese momento. Evidentemente habrá que hacer modificaciones, habrá que hacer cambios, habrá que llamarle de otra manera, pero habrá que recoger eso en lo que se estaba de acuerdo y a partir de ahí conseguir una ley que apoyen todos o la mayoría de los grupos políticos. Pedir todos a lo mejor ya es complicado, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que es fundamental además. Lo comentábamos al principio, si es difícil ponerse de acuerdo para una ley de educación, no digamos ya para formar gobierno y casi para llevarnos a unas terceras elecciones, claro. Con lo cual largo me lo fiáis, ¿no?, este tema. Claro, entonces debemos ir a lo inmediato, al otro que me preguntabas, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que no debemos hablar más allá de un año. ¿Por qué? Porque, hombre, vamos a ser optimistas, digo yo, que en ese periodo sí que se habrá formado ya un gobierno, el que sea, ¿no?, digo yo. Entonces, lo que sí podemos hablar es de lo que se va a hacer en Castilla y León, que es donde estamos, el año que viene. A todos esos interrogantes que se planteaban los chicos, que además es lógico que se los planteen y que tienen toda la razón en que se les generan todos los tipos de dudas. Entonces, primero, la reválida de cuarto de la ESO. La reválida de cuarto de la ESO, lo ha dicho por activa y por pasiva el consejero, no va a ser obligatoria. Y en todo caso, quien la haga no va a ser una reválida como tal.
Es decir, no le va a impedir continuar, aunque la haga y la suspenda, pongamos, no le va a impedir continuar hacia bachillerato o hacia la formación profesional correspondiente. Estamos hablando del año que viene, Aurelio, nada más. ¿Qué pasará después? Pues hombre, tendremos que ver. Yo doy por hecho que la LOMCE, al menos, en el mejor de los casos, o peor, depende para el enfoque de cada uno, en el mejor de los casos se va a modificar en determinados aspectos. Cuando no, paralizar, si el gobierno, en el gobierno no está el Partido Popular, por ejemplo. Reválida, como dicen, de sexto, que yo estoy muy en contra de lo de la reválida. Los que hemos sufrido reválidas de verdad, de las que eran reválidas y que no te dejaban pasar y ahí te quedabas un año si no la aprobabas entre junio y septiembre, vemos que no es exactamente lo mismo, excepto en el caso de la de segundo de bachillerato. Pero es que la de segundo de bachillerato, en la comunidad el año que viene, para empezar, aquel que apruebe las asignaturas se puede titular, sin más. Y la consejería lo que está haciendo es, digamos, hablar con las universidades para que esas universidades la admitan como una prueba de acceso similar a la que existe en la actualidad, que creo que es lo más razonable hasta que se aclare todo el panorama político y toda la cuestión normativa, ¿no? Así es como va a quedar la de segundo de bachillerato. O sea que, hasta cierto punto, tranquilizar a los chicos, tranquilizar a las familias, porque no se van a ver demasiado afectados por ella. Y la de cuarto, lógicamente, el consejero lo ha dicho muchas veces, no tiene más que un valor orientativo el año que viene. Las pruebas individualizadas de tercero y de sexto, que ya se han realizado, la de tercero 2 años y la de sexto 1 solo, bueno, pues esas pruebas se mantendrán. Los resultados han sido excelentes, o sea, estamos hablando de que las han superado un 90 y tantos % de los chicos, o sea, con un porcentaje mínimo. Y el valor es orientativo y diagnóstico, siempre pensando que el chico de tercero, por ejemplo, pueda, el que tenga algún déficit y se le detecte, establecer un programa de refuerzo en cuarto. Siempre en ese sentido. Y el consejero de Educación, y hablo de Castilla y León, repito, lo ha dejado clarísimo y ese es el sentido con el que se han hecho siempre. Muy interesante resolver todas estas dudas. Estamos hablando del inicio del curso escolar y lo vamos a seguir haciendo con el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, dentro de unos minutos, después de publicidad. Esto es Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. Hablamos con el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, sobre los datos del inicio del curso, sobre cómo ha transcurrido ese regreso a los colegios, a los institutos y también, bueno, todo lo que rodea y toda la legislación que rodea a la educación. Y en este caso, antes de pasada, planteamos el asunto. No sé si se dan, director, las condiciones idóneas como para que se garantice en este momento desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Castilla y León, con competencia en la materia, una educación pública de calidad. Muchas veces las críticas hacia los gobiernos, en este caso gobiernos del Partido Popular, se centran en que tratan de facilitar la enseñanza privada, también de impulsar la enseñanza concertada. Sí que nos gustaría conocer su opinión al respecto, también en base a la experiencia de estos 12 años en la dirección. Bueno, es que si cogemos las cifras, los datos de Segovia, colegios concertados, porque no hablamos ni siquiera de privados, colegios concertados, o los colegios concertados tienen del total de alumnos que tenemos algo así como la 8ª parte, es decir, el porcentaje es muy bajo. Por un lado, es cierto que en la comunidad hay provincias que tienen un porcentaje más alto, pero que puede rondar, cuando mucho, digamos, el 25% allá en las provincias donde hay más colegios. Yo creo que la calidad de la educación pública, que yo entiendo que son las dos, es decir, si partimos de la libre elección de centros,
derecho reconocido, pues serían las dos, pero aunque nos centremos solo en los centros públicos, no en los concertados, la calidad está contrastada, y está contrastada no solo por evaluaciones propias de la Junta, sino por evaluaciones nacionales y hasta internacionales. La gente siempre recurre a PISA y a citar a PISA, y es cierto, Castilla y León está por encima de la media de España, junto con el País Vasco y alguna comunidad más como Navarra, por ejemplo, está a la cabeza de todas las comunidades de España y por encima de la media de los países de la OCDE, lo cual quiere decir que, bueno, que hay un buen nivel, hay una buena calidad, porque no solo se mide, y una buena equidad, que es otra cosa que se mide ahí. Pero yo insistiría en evaluaciones internacionales en general. Hay otro tipo de evaluaciones, hay evaluaciones como TIMSS o PIRLS que evalúan las competencias matemáticas, las competencias lingüísticas, por ejemplo, y ahí también Castilla y León sale muy bien parado. Es cierto que hay comunidades en España que están bastante mal en todo este tipo de evaluaciones, pero refiriéndonos a lo nuestro, digamos, a Castilla y León, yo creo que la calidad es más que contrastada. Entonces, a veces nosotros mismos parece que queremos ir en contra de, si está contrastado, si nos dicen que nuestra calidad es buena, si los resultados de nuestros alumnos son buenos, bueno, pues por algo será. Cierto es que a veces se plantea, dice, bueno, con las mismas leyes, antes hablábamos de LONCE o del OE anteriormente y demás, sí, pero es que, bueno, las leyes luego hay que desarrollarlas, hay que ponerlas en marcha, y las metodologías también cuentan, y los recursos también cuentan, ¿no? Entonces yo creo que está perfectamente contrastada la educación pública en Castilla y León, y que no merece la pena ni siquiera, digamos, esa polémica, porque no existe como tal, a no ser pues, alguien que de forma muy radical diga que quiere eliminar, por ejemplo, la enseñanza concertada. Bueno, pues la enseñanza concertada yo recuerdo que la puso en marcha un gobierno del PSOE precisamente para salvar los problemas que había, para atender, para universalizar la enseñanza, ¿no? Entonces, como era imposible atenderlo solo con los centros públicos, pues bueno, pues aparecieron los conciertos. Los conciertos, pues hombre, se han ido reduciendo. Recuerdo que aquí también, por ejemplo, teníamos un colegio que eran las jesuitinas, desapareció. Si bien es verdad que una línea la asumió más o menos el CLARE, pues ahora mismo tenemos menos alumnos en centros concertados que en públicos. Y, de hecho, la gente no rechaza ir a los centros públicos. Ha habido a veces lista de espera, ahora es cierto que ahora no las hay por la cuestión demográfica que decimos, pero ha habido listas de espera, por ejemplo, en el Colegio Claret, pero también la ha habido en el Colegio El Peñascal, por poner dos ejemplos. Quiere decir que la gente ve por igual la calidad en unos y en otros. Yo, si tuviera que decir, yo diría que la calidad está más en los colegios públicos, pero bueno, con eso no quiero decir nada en contra de los concertados. Es decir, a la verdad tenemos más medios en los colegios públicos, y eso se tiene que notar. Y hombre, y los profesionales, a los que hay que agradecer el que estemos situados en un nivel de calidad importante, pues yo creo que lo han demostrado en Castilla y León. Han salido a reducir precisamente un tema que es muy preocupante relacionado con la despoblación de la comunidad autónoma de Castilla y León, de una provincia como la de Segovia, con 208 municipios, muchos municipios en el conjunto de la provincia, con el descenso de los niños en edades más tempranas, quiere decirse que eso se va luego a ir trasladando a otros cursos. Primero, ¿usted está en condiciones de asegurar que no se van a cerrar colegios en algunos pueblos de la provincia, o que no se van a ver la necesidad de agruparlos de alguna manera, o se van a cerrar, van a mantenerse? La Junta, la Consejería de Educación, tiene muy claro, y lo sigue haciendo, y de hecho tenemos varios casos, que con cuatro niños se mantendría o se mantiene el colegio en esa localidad, en la localidad que sea. Y de hecho, creo que con 4 ahora no tenemos, pero con 5 tenemos varios, y se mantienen.
En cuanto a la despoblación, hombre, a veces te dicen, es que si se cierra el colegio, eso... No, yo creo que es que lo que hay que hacer para trabajar contra la despoblación no es solo la educación. La educación es un servicio que tú pones, evidentemente, en las localidades. A las localidades hay que darle una salida en la que pueda haber trabajo y entonces la gente acudirá, claro que acudirá. Yo recuerdo que en esta provincia llegamos a tener un 14% de inmigrantes y es cuando más alumnos hemos tenido, claro. El problema que estamos teniendo, aparte que puede haber un descenso demográfico por baja natalidad, digamos en las parejas españolas, que puede ser, que creo que se sitúa ahí alrededor del 1,17, 1,20, pues aparte de eso, es que claro, se nos han ido inmigrantes con la crisis porque no tenían allá donde trabajar y sin embargo hubo un momento que sí que los acogíamos y teníamos inmigrantes asentados, recuerdo Riaza, y sin que hubiera demasiados problemas, llegó a tener hasta más del 30% de la población escolar inmigrante. Y es más, asentados, porque los padres ya, aunque el apellido, digamos, era igual, búlgaro, polaco, allá de donde fuera, a la hora de la verdad, esos niños no necesitaban atención porque estaban asentados aquí desde hacía no sé cuántos años. O sea, eran españoles a la hora Importante el problema, ahí queda el descenso de la natalidad, la despoblación, la marcha también de los inmigrantes. Con esto terminamos el programa de hoy. Agradecemos muy sinceramente la presencia de Antonio Rodríguez, director provincial de Educación. Encantado. Que sea usted muy feliz en los próximos años. Muchas gracias. Y les agradecemos a todos ustedes su presencia, el habernos seguido esta noche y les emplazamos hasta la próxima semana. Muy buenas noches.